Comenzaremos entonces a analizar la propuesta de presentación para esta clase número uno de religiones comparadas. Vamos a introducirnos en el fenómeno religioso, analizando brevemente la distribución de las religiones más importantes en el mundo. Lamentablemente no tenemos un registro del año 2015 o 2014 o muy cercano a nuestro tiempo. Lo más cercano que tenemos fue hecho el 2011, pero la verdad es que cualquier estudio que hagamos nos vamos a dar cuenta que no ha cambiado mucho los valores porcentuales, ¿no es cierto? Hay un gran predominio del cristianismo frente a un avance tremendo del mundo islámico y de los movimientos agnósticos ateístas, ¿no? Si nos damos cuenta o usamos, ¿no es cierto?, una descripción hecha a través de los credos, el credo católico, cristiano, católico romano, tiene tremenda presencia en América Latina, más que en cualquier otra parte del mundo. Por eso que uno entiende por qué el Papa Francisco argentino ha sido electo, ¿no? Desde el lugar más representativo del catolicismo que en este momento es Latinoamérica. La Iglesia Católica Ortodoxa, ¿no es cierto?, en todo lo que es el Asia, eh, Asia Central, Asia, ¿no es cierto?, nórdica, y el cristianismo protestante que se encuentra presente, ¿no es cierto?, fuertemente en América del Norte, Australia, ¿no es cierto?, parte de África, y bueno, y también Latinoamérica, aunque siempre se marca más un predominio católico romano, ¿no? Esa es más o menos la idea. Si tuviéramos que hacer un cuadro, un queso porcentual, ¿no es cierto?, un gráfico de cómo se puede entender hoy el fenómeno religioso en el mundo, veríamos que el cristianismo le corresponde al 33% de la distribución, dividido en un 22% católico, ya sea ortodoxo romano, y un 11% evangélico protestante, el mundo islámico en un 21% y subiendo, subiendo también, ¿no es cierto?, los movimientos agnósticos y ateos. Luego la religión hinduista, budista, religiones propias de la China, ¿no es cierto? Religión animista y tribalista, y finalmente la religión judía, que corresponde a un cero punto y tanto, muy, muy chiquitito, esa distribución, ¿no? Eso para que tener una idea general de lo que es, ¿no es cierto?, el fenómeno religioso mundial. Cuando estudiamos la religión lo podemos hacer desde varios puntos de acercamiento. Lo podemos hacer desde el punto de acercamiento sociológico, antropológico, filosófico, teológico. Entonces acá tenemos algunas ideas de cómo se observa el fenómeno religioso. Lo podemos estudiar desde la mirada descriptiva, ¿no es cierto? Estudiando el fenómeno religioso en la historia, desde lo experiencial, positivo y hermenéutico, ¿no es cierto? Desde lo sociológico, para esto Comte, Weber, ¿no es cierto?, Durkheim nos pueden ayudar como sociólogos que van trabajando el fenómeno de la sociología de la religión desde el punto de vista más psicológico, desde el empirismo, ¿no es cierto?, o el psicoanálisis, o las teorías sistémica humanista, por ejemplo, nos pueden ayudar a definir y entender el fenómeno religioso, desde lo analítico, para estudiarlo como fenomenología, ¿no es cierto?, y también desde lo interpretativo como filosofía y teología, que obviamente a nivel de las ciencias sociales no es el método que se opta. ¿M? Si tuviéramos que hacer una definición académica de religión, y hay que entender de que este curso pretende acercarse al fenómeno religioso desde lo sociológico, desde lo antropológico, no solo desde lo teológico, ¿no? No solo de la experiencia de lo teológico, sino que nos quiere acercar al fenómeno religioso desde las ciencias sociales en general. ¿M? Si tenemos que definir religión, podemos definirlo considerando cuatro aspectos. El primero de ellos es el nominal, ¿no es cierto? Y se nos dice que la palabra religión tal vez venga del latín religio o religare o relegere. Relegere es volver a leer, religar es volver a unir. ¿No? ¿Volver a unir qué? Al ser humano con Dios. Entonces el intento de toda religión es tratar de unir nuevamente al ser humano con Dios después de que éste se ha separado, ¿no es cierto?, del ser humano producto de su error, o el ser humano se ha separado de Dios producto de su pecado. Se define o se entiende religión como aquello que se propone ser especial, distinto, distinguido del resto, y se puede aplicar a días religiosos, lugares religiosos, cosas religiosas, prácticas religiosas, ¿no es cierto?, personas religiosas. En la ciencia de la religión se acostumbra a separar los conceptos de fe y religión
porque religión es un fenómeno que se puede estudiar desde las ciencias sociales, se puede analizar, no así la fe hay que analizarla desde la teología, desde la filosofía, ¿no? Pero las ciencias sociales en sí tienen complejidades, la ciencia para acercarse a la fe. Fe deriva etimológicamente del latín fides y se refiere a la observancia y obediencia, ¿no es cierto?, de un tratado que es resguardado con fidelidad, con lealtad por las partes involucradas. De hecho, la expresión viene del griego, ¿no es cierto?, pistis, traducido como confiar plenamente en algo o en alguien. ¿Mm? Por lo anterior se entiende que religión y fe no estén directamente relacionadas siempre. O sea, alguien puede tener mucha fe y no ser religioso, o alguien puede ser un tremendo religioso que guarda todos los ritos, que guarda todos los estamentos y dogmas de una religión, pero que no cree verdaderamente en Dios, por ejemplo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Más aún desde la ciencia es posible medir, definir, someter a análisis el fenómeno religioso, pero no la fe. La fe posee connotaciones que van más allá de los presupuestos humanos. Es más difícil analizar el fenómeno de la fe, aunque hace un par de años atrás, ¿no es cierto?, había noticias que nos hablaban de que científicos biogenetistas holandeses habían declarado haber encontrado y aislado el gen de la fe en el genoma humano. Yo no sé si eso será posible, tendrá que saltar información e informes científicos a la luz pública para que podamos ver si algo así es posible. La religión entonces se debe entender desde el punto de vista de la sociología como una creación antropológica cultural. Antropología, antropos, ¿no es cierto?, ser humano, y logia, estudio, ¿no es cierto?, el estudio del ser humano, y desde lo cultural. Para poder entender esto, yo les propongo hacer una miradita a la didáctica propuesta por el profesor Parker, respecto sociólogo, ¿no es cierto?, y antropólogo chileno, que nos plantea que podemos entender cultura como un tejido, como un enmallado, una malla cultural, un tejido cultural compuesto por distintas hebras. Cada una de esas hebras importante porque va atravesando el tejido cultural, como las tradiciones, ¿no es cierto?, aquellas cosas que tenemos en común, el lenguaje de un pueblo que le es tan importante, el arte, ¿no es cierto?, sus expresiones de arte, la ciencia, su conocimiento agrario, su conocimiento ganadero, su conocimiento, ¿no es cierto?, en los recursos, en el manejo de los recursos, la religión, que es una hebra tremendamente importante, y la estamos estudiando aquí, la historia común, el folclore, ¿no es cierto?, la gastronomía, sus comidas, sus bebidas, sus platos típicos, la forma de hacer política y administración, la economía sustentable, autosustentable de un pueblo, de una comunidad, son parte importante de la estructura o el enmallado cultural. Entonces, la propuesta es que es difícil eliminar una hebra en este mallado sin que afecte todo lo demás, ¿no? Si yo les preguntara a ustedes, ¿no es cierto?, y ustedes pudieran responderme, ¿qué hebras de este enmallado cultural ustedes sacarían de nuestra cultura chilena, por ejemplo? ¿Qué creen ustedes que está de más? ¿Las tradiciones? ¿Podemos sacar las tradiciones y que no sirvan para nada? ¿El lenguaje? ¿Podemos sacar nuestro lenguaje español, latinoamericano, sacarlo y no nos va a afectar? ¿O qué tal si eliminamos las artes? ¿No? No practiquemos ningún tipo de expresión artística, ni música, ni teatro, ni pintura, ¿no es cierto? Ningún tipo de expresión de artes, ni escritura, ni narrativa. ¿Le parece a usted que pasaría desapercibido, que no habría problema? O eliminemos el conocimiento, eliminemos las ciencias que nos permiten avanzar como cultura, eh, eliminemos nuestra historia, ¿para qué la queremos y pocas veces la estudiamos? O nuestro folclore, o nuestra gastronomía, lo que decimos que son nuestros platos típicos, nuestra comida que nos da identidad, ¿no es cierto? O nuestro manejo económico, en fin. Yo creo que todos ustedes estarían de acuerdo conmigo que es bien difícil sacar una de estas hebras sin afectar todas las demás. Sin embargo, el hombre moderno estaba muy dispuesto a eliminar el fenómeno de la religión, a sacarlo del enmallado cultural humano por considerarlo inservible, por considerarlo un estorbo, sin darse cuenta de todo lo que podría afectar al ser humano, ¿no? La mayoría de nuestras culturas, tanto orientales como occidentales, están permeadas por lo religioso, de una o de otra manera. La cultura occidental es heredera de los sistemas religiosos judío-cristianos. Entonces, qué complejo, ¿no? Desde el punto de vista de los conocimientos sociales, qué complejo es querer prescindir de la religión, querer prescindir de los credos, ¿no? Es muy complicado.
La cultura como tejido de redes simbólicas es una creación social dinámica, o sea, está en continuo cambio, está en continuo movimiento, experimenta, ¿no es cierto?, variaciones, va experimentando, ¿no es cierto?, cambio. Nosotros si miramos nuestra cultura chilena nos vamos a dar cuenta que aunque mantenemos ciertas tradiciones, aunque mantenemos ciertas estructuras, hemos cambiado, no celebramos la fiesta patria como hace 100 años atrás, por poner un ejemplo, ¿no? Según Karl Managheim, sociólogo húngaro, todo sistema cultural es atravesado por dos fuerzas principalmente, la ideología y la utopía. Y ellas van moldeando las culturas de los pueblos, ¿no? La ideología es esta fuerza que tiende a estabilizar la cultura, a decirnos qué es lo que es correcto, qué es lo que debemos mantener, por qué hacemos tal cosa, por qué hacemos tal otra, por qué celebramos tal cosa, por qué comemos tal cosa, por qué hablamos así o acá, cuál es nuestra propuesta, ¿no es cierto? Esa es nuestra base, la que tiende a estabilizar la cultura. Y la utopía, que es la fuerza que tiende a movilizar la cultura, a provocar cambio, a decir nos falta, tenemos que perfeccionar, tenemos que superar, ¿no? O qué tal si fuera así o de otra manera. Acá hay un ejemplo de eso, ¿no? Por una escuela pública, democrática, participativa y laica, es una utopía. Qué difícil, qué sueño más grande tener una escuela de educación general o una escuela media, ¿no es cierto?, para todos los chilenos que sea democrática, que sea participativa y abierta, que sea constructivista, que no tenga mayor influjo y que sea de calidad, qué complicado. Tal vez no estoy muy de acuerdo en lo laico, en algunas cosas sí, es bueno, ¿no es cierto?, que la formación no tenga influjo religioso predeterminado, porque claro, nosotros decimos, pero nosotros podemos tener colegios cristianos, colegios evangélicos, sí, pero sin el ideal de imponer nuestros credos, sino de compartirlos, ¿no? Pero eso por el lado nuestro, ¿y qué tal si el colegio es de otro credo y nos imponen sus términos y tenemos que llevar a nuestro hijo ahí? Es complicado, ¿no? Por eso que se habla más de una educación laica, porque la formación de fe y religiosa la damos en la familia, la damos en la casa. Pero eso es una utopía, conseguir una escuela de calidad, de educación pública, democrática, participativa, ¿no es cierto?, muy bien estructurada, es un sueño, es una utopía que tendería a mover la cultura, a manifestar la cultura, ¿no es cierto?, de una u otra manera. Otra forma de definición de la religión es una definición extensiva, ¿no? Que debe considerar ciertos criterios para decir si algo es religión o religioso o no. Primero, para saber si algo es religioso, esto debe poseer un trasmundo sobre el humano, o sea, debe haber un mundo superior al humano, un supramundo. Por ejemplo, la religión griega, el Olimpo, ¿no es cierto?, y con su diosa allá, o los panteones egipcios, o el cielo para los judíos cristianos, ¿no es cierto?, el reino de Dios, ¿no?, un Dios por sobre todos, o el Valhalla, o el paraíso para los persas, qué sé yo, ¿no? Eso apunta hacia un trasmundo. Este transmundo debe actuar sobre el mundo humano, o sea, debe tener la posibilidad de tener conexión con el mundo humano y que le sea posible influir sobre ese mundo humano, ya sea porque le dictamina leyes, conducta, le dictamina unos ciertos parámetros de lo ético, de lo práctico, o porque actúa interviniendo a favor o en contra del humano, ¿no? Estas características, según la definición extensiva, permitirían saber si algo es religioso o religión o no. Tenemos otra definición que es la operativa, que busca aplicar un modelo, un molde que nos sirva con ese molde para saber qué es religioso y qué no, o también para conocer un sistema religioso, ¿no?, para entenderlo. Entonces este molde nos guiaría y este molde está hecho a partir de las comparaciones entre lo sacro y lo profano. Lo sacro, lo religioso, lo sagrado, lo divino, lo profano, lo que va contra lo divino, lo sagrado. Profano, ¿no es cierto?, viene de el fanus, ¿no?, que era el lugar de la divinidad, era el lugar donde estaba la presencia del Dios. Diríamos que el fanus, como decían los griegos, en el tabernáculo de Moisés sería el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto y sería el lugar de la manifestación de la divinidad. Por lo tanto, el fanus es el lugar donde Dios se manifiesta y el fanaticus es el que está en la presencia de Dios, en la presencia donde Dios se manifiesta. Por ende, fanático viene, ¿no es cierto?, de la raíz o etimología de aquel que está en la presencia de lo sagrado, que después se usó para hablar de aquel que es, ¿no es cierto?, partidario, ultra partidario, fans, ¿no es cierto?, de un artista, de un equipo de fútbol o de algo en particular. Eso es una derivación semántica posterior.
Por eso que cuando a mí me dicen que si soy fanático, yo digo depende de qué punto lo estemos analizando. Desde el punto de vista etimológico, sí, quiero ser un fanático, quiero estar en la presencia de Dios, quiero estar en su presencia. Desde el punto de vista semántico o moderno de la expresión, no, porque no me gusta que me comparen con alguien fundamentalista, ultra fundamentalista, que pierde los estribos, que no quiere escuchar a nadie, que solo su opinión es verdadera, ¿no? O como se entiende fanático hoy en día. Bueno, veamos entonces este modelo propuesto por, por la Universidad de Chile desde su Facultad de Filosofía y Humanidades, desde el estudio de lo religioso. Entonces este modelo plantea que para poder analizar una religión yo tengo que saber si esa religión tiene una cosmovisión de lo que es sagrado, si tiene unas cosmogonías de inicio, de creación, como la Biblia cuando uno habla de la creación en el Génesis, ¿no? Del Bereshit, o si habla de algún tipo de rito de aniquilación o fenómeno o historia de aniquilación como el diluvio o de renovación, ¿no es cierto? Como en el mito de Osiris y Isis en la religión egipcia. En fin, lo sacro tiene su leyenda, tiene su historia, tiene sus hitos fundacionales, eso nos va a servir para ir entendiendo lo que es sagrado. Entonces, si existe lo sagrado se va a dividir entre la manera en que ejerce su poder y las prohibiciones o la estructura que va generando hacia las personas. El poder va a estar ostentado tal vez por un cuerpo de sacerdote, de machi, de gurú, de medium, ¿no es cierto? En fin, a algunas personas selectas que han sido elegidas para ejercer ese poder de lo sagrado, para acercarnos a lo sagrado, y al mismo tiempo nos van a decir qué cosas tan prohibidas y que no se aceptan, ¿no? En ese sistema de poder se exige pureza. Para participar de ese poder de acercarse a lo sagrado, los sistemas religiosos van a exigir ciertas características de pureza, de conservación. Porque la impureza, obviamente, nos aleja, ¿no? Y esa impureza produce transgresión, por eso que está prohibido, ¿no? Mientras que la pureza produce respeto o santidad. La pureza va a provocar cohesión en un sistema religioso y en una comunidad que la practique, ¿no? Va a cohesionar ese sistema religioso, mientras que la impureza lo va a llevar a la disolución, a la destrucción, ¿no? Desde el lado de la prohibición, la transgresión o pecado provoca desorden en un sistema religioso. Cuando hay una falta, cuando hay transgresión a lo que el sistema religioso ordena, hay un desorden, un caos. Mientras que el respeto y la santidad provocan orden, ¿no? Estabilidad. La cohesión, por otro lado, se consigue con ciertas prácticas, con cierto uso, ¿no? Mientras que para evitar la impureza, lo que se debe hacer es abstenerse de ciertas cosas, ¿no? Abstenerse de practicar o vivir o hacer o comer ciertas cosas. ¿No? El desorden obviamente va contra la conservación de lo que el sistema religioso quiere establecer, y el orden, cuando se guarda muy rigurosamente y muy estructuralmente sin entender el sentido del orden religioso, se puede convertir en algo tan rutinario que provoque desgaste, como la religión hebrea, ¿no es cierto?, que fue criticada por los profetas de la pre y post cautividad, ¿no es cierto?, que decían que estaban hartos, Dios estaba harto de sus sacrificios, de sus libaciones, de sus lunas nuevas, de sus celebraciones, pero que eso lo hacían solo de labio y no de corazón, porque su corazón estaba lejos de Dios y lejos de la justicia y la misericordia. Bueno, eso es un desgaste, una rutina en un sistema religioso que lo lleva a practicar las cosas sin entenderlas, sin vivirlas, sin experimentarlas con el corazón, ¿no? Ese es el peligro de un orden tan rígido y que carece del sentido apropiado. La abstinencia y el uso generan la práctica religiosa. Y la lucha entre el desgaste y la conservación, ¿no es cierto?, eh, produce, ¿no es cierto?, el que la religión sea inerte o sea de beneficio. Práctica y lo inerte. La práctica que mueve la religión y lo inerte que puede provocar el daño a esta. Y todo esto oponiéndose a lo profano, ¿no? Lo sacro arriba, superior, lo profano abajo, es lo que se quiere evitar a toda costa, ¿no? Por eso no se van a consumir ciertas cosas, se van a privar de ciertas actividades, se van a privar de ciertas costumbres, ¿no? En fin, a esto le llamamos acción ritual, ¿no? Y es esto precisamente, esta plantilla nos va a ayudar a estudiar cada uno de los fenómenos religiosos que vamos a ir viendo en estas clases de religiones comparadas. Esto es un acercamiento a lo religioso, entonces hagamos un resumen, ¿no?, de este primer video tutorial.
Entonces podemos definir lo religioso, dijimos ya, el fenómeno religioso desde las ciencias sociales, desde la sociología de la religión, como, ¿no es cierto?, este intento de generar elementos que permitan acercarse a algo que es considerado sagrado, algo que es considerado, ¿no es cierto?, transhumano, superhumano. Todo esto, ¿no es cierto?, convertido en un sistema gracias a una estructura cultural. La religión es una creación cultural, antropológica y cultural. ¿No? Ya lo vimos, es parte del enmayado, es parte de la estructura cultural de un pueblo. Todos los pueblos tienen en su estructura cultural tienen esta hebra de la religión, lo religioso. ¿No? Y esto religioso lo podemos definir de varias maneras, desde lo etimológico, ¿no es cierto?, como el religar y volver a unir, desde lo operativo, desde lo funcional, desde lo práctico. Por ejemplo, en este caso, ¿no?, que esta plantilla nos permite saber cómo funciona un fenómeno religioso. Yo puedo colocar acá cualquier religión, la religión cristiana, la religión judía, la religión islámica, y todas ellas se van a ir amoldando a esta plantilla y yo voy a saber cuál es su sistema de poder, cuáles son sus reglas de pureza o impureza, cuáles son sus reglas, ¿no es cierto?, de santidad o qué determina que alguien haya pecado y haya transgredido, cuáles son sus prácticas, cuáles son sus fiestas, cuáles son sus ceremoniales, de qué manera se alejan de lo profano para acercarse a lo sagrado. Esta plantilla nos va a servir muchísimo para todos los fenómenos religiosos que vayamos a estudiar. Bueno, si hubiera alguna pregunta, alguna consulta, me lo pueden hacer a través de la plataforma virtual, a través del chat de la plataforma o sencillamente, ¿no es cierto?, escribirme al correo nuestroset.director@gmail.com y yo estaré muy contento de poder responderle si algo no ha quedado muy claro. Eh, Muchas gracias por dedicarse este tiempito al estudio y nos veremos en el próximo video tutorial de la segunda clase. Bendiciones para ustedes, amados compañeros de estudio.